El matrimonio es la institución más santa y más sagrada que existe. Antes de que Dios formara los gobiernos, antes de que se institucionara cualquier otra institución, un gobierno, nación, estado, Dios fundó el matrimonio. Y cuando el matrimonio anda mal, cuando la familia comienza a ser deshecha o comienza a deshacerse, la nación no puede permanecer. Cuando Napoleón Bonaparte fue coronado emperador de Francia, él dijo en su primer discurso al pueblo francés: denme grandes familias y les daré grandes naciones. Entonces, el matrimonio ahorita es el objeto de la descomposición social y el síntoma de que hayan legalizado ahora en junio de este año en Estados Unidos de Norteamérica los matrimonios homosexuales, nos muestra a qué grado de descomposición, de desequilibrio, de inestabilidad psíquica el ser humano está llegando. ¿Cómo es posible que hace 10 años ni siquiera nos podíamos haber imaginado que esto podría suceder? Ahora ustedes saben que en marzo del año que entra, ¿cuál va a ser la nueva ley? Ahora los pederastas están pidiendo los mismos derechos y están diciendo a la Asociación Americana de Psiquiatría que si los homosexuales tienen atracción un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, y los heterosexuales un hombre con una mujer con un hombre, ¿por qué ellos no pueden tener atracción por los niños? Y la Asociación Americana de Psiquiatría está tratando ya y considerando legislar la pederastia o la pedofilia. Ahora, no nos sorprendamos, porque así como ya no nos sorprendemos de lo que ha sucedido ahorita con los matrimonios que se están legalizando, no nos sorprendamos también que se va a legalizar la poligamia. Y va a haber una descomposición social donde la Biblia precisamente profetiza que ahí se dirigía el mundo. Cuando en Isaías 24 profetizó hace 2700 años el profeta y dijo que el mundo se iba a enfermar porque los moradores de la tierra habían traspasado las leyes, nos damos cuenta de qué forma la naturaleza está asociada con la moral del ser humano. Cuando Adán pecó, comenzaron las flores a tener espinas, los leones comenzaron a tener ferocidad, comenzó la descomposición de la naturaleza aunada al pecado del ser humano. Entonces, Dios ha relacionado la naturaleza con el ser humano. Entonces, no nos extrañe tsunamis, terremotos, incendios, deshielos glaciares en Islandia y el Polo Norte. No nos sorprendan los increíbles terremotos de 8 o 9 grados que están sucediendo ya, los tornados impresionantes arrasando con ciudades enteras, la descomposición de la naturaleza, los océanos completamente envenenados por millones de litros de petróleo, el aire envenenado, la comida envenenada, todas las bebidas que ahora están vendiendo el Red Bull, el Monster, que son los venenos más grandes para deteriorar el organismo de nuestros hijos. O sea, hay un plan maléfico alrededor del planeta Tierra donde está la descomposición llegando a un punto donde el ser humano está completamente siendo vulnerable, pero más que eso, sin darse cuenta de la seriedad en la que estamos viviendo. Yo siempre he usado el ejemplo de la rana. Cuando tú pones una rana en una olla hirviendo con agua, la rana, en lugar de que salte cuando comienza a hervir el agua, la rana se adapta a la temperatura del agua y se muere hervida. Llegando a tu casa en la noche, hace el experimento para que compruebes esto. Y así está hirviendo la moral del ser humano y nos estamos acostumbrando a la nueva moral. Estamos acostumbrándonos y esto es precisamente la agenda que está detrás de toda esta descomposición social, hacer que la sociedad lo acepte como algo normal. Que ya sea completamente normal y que no nos parezca extraño lo que está sucediendo moralmente. Pero la Biblia nos muestra claramente desde hace cientos de siglos que Dios es el legislador de la ley
que Él ha establecido el matrimonio y la familia, y que el tesoro más grande que nos ha dado es la familia. Los que traigan su Biblia en esta noche, les pido que la abran en el capítulo 2 del Génesis. Génesis capítulo 2. Y vamos a comenzar desde el principio de la creación a estudiar la perspectiva divina, no humana, ni psiquiátrica, ni psicológica, ni social, sino la perspectiva divina acerca de lo que es el matrimonio y la familia. Porque el matrimonio no lo inventó Walter Mercado, ni la doctora Corazón. Nadie tiene la autoridad, ni un psiquiatra, ni un psicólogo, ni un sociólogo, ni un antropólogo. Nadie tiene la autoridad para hablar acerca de qué es el matrimonio. Nadie te puede decir en ninguna religión, ni en ningún sistema de pensamiento, qué responsabilidades tiene el hombre hacia su esposa y qué responsabilidades tiene la mujer hacia el varón. ¿Cómo debemos educar a nuestros hijos? ¿Cuál es la educación básica que nuestros hijos necesitan para crecer saludables emocional, psicológica y espiritualmente? Ningún sistema de pensamiento en el mundo te dice de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos. Todo esto lo encontramos única y exclusivamente en el libro de los libros que se llama la Biblia. Entonces, qué maravilloso es que podamos tener nosotros una regla, un código de conducta y de ética, donde podamos verdaderamente determinar y basar y poder definir qué cosa es el bien y qué cosa es el mal, qué es correcto y qué no es incorrecto, para que no caigamos en ese relativismo del siglo XX, cuando los nazis en el juicio de Nuremberg los juzgaron y dijeron que para ellos matar judíos, homosexuales y negritos no era un delito, era eliminar por causa del partido. Y que los robos que ellos llevaron a cabo y el despojo que hicieron a millones de personas no se llamaba robar, se llamaba expropiar. Entonces, ¿se dan cuenta cómo se cambió a la palabra robo, expropiar, y al asesinato, eliminar? Y así de esta manera se barniza el pecado y hay un relativismo donde cada quien hace lo que le da la gana y cada quien determina lo que es bueno y lo que es mal. Si nosotros llegamos a este punto, a donde está llegando la sociedad, es cuando la sociedad le queda muy poco tiempo para sobrevivir. En el capítulo 2 del Génesis, después de que Dios ya hizo absolutamente todo lo que tenía que hacer, hay una expresión donde Dios manifiesta con estas palabras que todo lo que había hecho era bueno. Cuando nosotros venimos a la Biblia, encontramos que fue escrita en dos idiomas, en el hebreo y en el griego. ¿Por qué? Porque el hebreo en el Antiguo Testamento parte del arameo en el libro de Daniel y el griego en el Nuevo Testamento son dos idiomas donde las letras tienen un valor numérico. Son los dos únicos idiomas en el mundo entero que cada letra tiene un valor numérico. Entonces, cuando venimos al hebreo, al original del Antiguo Testamento, y comenzamos a profundizar en el significado de las palabras, se nos abre un panorama extraordinario, porque la Biblia nos manda que no solamente leamos la Biblia, sino que la escudriñemos, que la investiguemos, que la profundicemos. Es como el petróleo. Si tú haces un hoyo a 1 metro, el petróleo no va a salir. Tienes que profundizar 15, 20, 30, 50 metros y donde se encuentra el petróleo. Entonces, la Biblia no es un libro superficial. Toma años, no nos bastarían 500 años para comprender, imagínense, la majestuosidad y la increíble potencia y poder de la mente de Dios. Entonces, cuando dice Dios, y vio Dios que era bueno, es la palabra en hebreo, T de tía o B de Víctor, Tov, si lo quieres apuntar. Y esta palabra Tov, bueno, significa lo siguiente. Por ejemplo, en el hebreo dicen Boker Tov, buenos días. Eber Tov, buenas tardes. Laila Tov, buenas noches.
Y cuando nosotros aquí en Latinoamérica o en cualquier país decimos buenos días o buenas tardes, muchos hasta contestan que tiene de buenos. O que bueno, buenos días y punto, ¿verdad? Y no transmitimos mucho contenido en decir buenos días, simplemente que te vaya bien en el día. Pero la palabra Boker Tov en el hebreo significa que hoy seas o alcances el propósito para lo cual fuiste creado. Entonces, cuando digo buenos días, de las 6 de la mañana a las 12 de la noche, Dios tiene un programa para ti. De las 12 del día a las 6 de la tarde, buenas tardes, Dios tiene otro programa para ti. Y de las 6 de la tarde hasta al otro día, en la noche, Dios tiene un programa para ti. Entonces, cuando venimos nosotros a la Biblia, descubrimos que detrás de todas las cosas que hacemos hay un programa, la sabiduría de Dios escondida para mostrarnos y revelarnos que en cada mandamiento que nos da es algo para beneficiarnos. Por ejemplo, cuando Dios dijo no cometas inmoralidad, me dicen los jóvenes en los campamentos que hemos tenido, ay pastor, ¿qué Dios no quiere que nos divirtamos? ¿Por qué no podemos usar el sexo hasta casarnos? Y les contesto, muchachas embarazadas que han perdido la universidad, que llenas de vergüenza, llenos de culpa, madres solteras, muchachos que tienen que dejar la universidad para ponerse a trabajar y mantener a la muchacha que embarazaron. Y nos damos cuenta que detrás de todas las cosas que Dios nos manda es porque Dios nos ama infinitamente, lo demostró en una cruz y Él anhela nuestra felicidad en la corta vida que tenemos en este mundo. Entonces, cuando Dios dice que todo era bueno, es increíble que hay algo que Dios dijo que no era bueno. Veámoslo en Génesis capítulo 2, versículo 8. Y dijo Jehová Dios, no es bueno. Esta es la primera vez que Dios expresa desde su perspectiva divina en el cielo que había algo que no iba a alcanzar su propósito. Y esto es lo que Dios vio que no era bueno, que el hombre esté solo. De acuerdo a Dios, varones que me escuchan, no es bueno que el hombre se quede soltero. Dios no creó al ser humano para que se quedara, ¿verdad?, solo, ni a la mujer para que vistiera santos. Dios creó los sexos para que pudiera el hombre relacionarse con la mujer, producir hijos y perpetuar la familia, porque la familia es un plan divino. Y es el plan a través del cual las sociedades crecen y se multiplican. Entonces, cuando Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, Dios nos está mostrando que es importantísimo que el varón entienda que necesita a alguien del sexo opuesto, no alguien de su propio sexo. Para eso hizo Dios a la mujer, como lo vamos a ver, y las características de la creación de la mujer. Entonces, Dios crea al varón para que él entienda que necesita ¿qué cosa? Veamos lo que dice a continuación. Ayuda idónea. Neger, nacer, en el hebreo, que significa lo siguiente. ¿Qué significa la ayuda idónea? El varón sin la mujer no tiene una influencia, una ayuda, un ánimo, un aliento para seguir adelante. Entonces Dios pone al hombre en una jungla como con un machete, abriéndose paso, porque es el hombre al que pone Dios a trabajar, a abrir el camino para avanzar. La mujer va detrás, siguiendo al marido, alabío, alabado, mi Pancho, ra, ra, ra. Una mujer, dice Proverbios 14:1, tiene el poder de levantar a un hombre o de hundirlo. Es impresionante que el hombre más fuerte de la historia, Sansón, y el hombre más sabio de la historia, Salomón, los dos hayan sido vencidos por una mujer. No por un ejército, no por grandes reyes. Una mujer venció al hombre más poderoso del mundo y al hombre más millonario, más rico y más sabio que ha existido. Entonces es increíble
lo que una mujer puede hacer detrás de un hombre y la influencia que una mujer puede tener cuando puede realmente entender la razón por la cual Dios la creó. Entonces Dios crea al varón con la necesidad de tener a una persona del sexo opuesto para que pueda esta persona ayudarnos a nosotros, alentarnos, animarnos, a echarnos porras, a decirnos, sí puedes, mi amor, sí échale ganas, y no que le digas, rata de 3 patas. O eres un renacuajo, o te pareces al dinosaurio de la época prehistórica, o las orejas cada vez te crecen más, pareces perico de África. Entonces, todas estas cosas son terribles para un hombre. Ahora, muy bien, hay una excepción en la Biblia. Vamos a 1 Corintios 7, ahorita regresamos a Génesis. Y en 1 Corintios 7 se nos da la única excepción para que el hombre no se case. Hay solo una excepción. 1 Corintios 7. Dice así el apóstol Pablo, versículo 8 y versículo 9. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Tal vez Pablo, al pertenecer al Sanedrín y al haber sido discípulo de uno de los más grandes teólogos de aquel tiempo, Pablo era casado. Tenía que haber estado casado para haber pertenecido al consejo de los ancianos. Por de acuerdo a la ley judía, él tenía que estar casados. No, la Biblia no nos dice cuándo Pablo dejó a su esposa o se murió. Lo más seguro es que cuando él se convirtió ya había perdido a su esposa. Entonces Pablo les dice a los que están solteros o a los que ya enviudaron que bueno es que fuera que se queden así. Pero fíjense lo que dice a continuación. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. Y quemando es estar fornicando o estar teniendo relaciones sexuales sin estar casado o sin estar casada. ¿Cuál es el don de continencia? Es un don que hay entre 5,000 personas. Yo en toda la vida que en este momento Dios me ha dado, he conocido a una sola persona, y por cierto era judío, un viejito ya como de 70 años, que me dijo, jamás me he casado y nunca he sentido atracción ni por Juan Gabriel, ni tampoco por Madonna. ¿Verdad? Es un don en el que el ser humano está tranquilo. Mi mamá, por ejemplo, tiene ahorita, cumplió 90 años cumplió mi mamá. Y todavía baila el jarabe tapatío mi mamá. Está entera, bueno, tiene una salud impresionante, una lucidez mental tremenda. Se quedó viuda a los 52 años. Mi padre murió de un ataque al corazón y no se volvió a casar para sostenernos a todos nosotros. Nos sacó adelante mi mamá. Y nunca me dijo tengo necesidad, ni me sentí ganas de casarme con nadie. Entonces, si no tienes esa necesidad, ¿verdad? Pero si tienes esa necesidad del sexo y de que estás viendo pornografía y de que eres demasiado sensual, cásate. Porque si no estás pecando en contra de Dios. Entonces, es la única excepción para quedarse soltero o para no volver a casar. Si no tienes necesidad de atracción sexual ni por el hombre ni por la mujer. Regresamos a Génesis. Y estos fundamentos nos ayudan a poder establecer un criterio para poder vivir con sabiduría. Ahora bien, Dios crea al varón, escuchen esto y síganme con mucha atención, y fue a Adán antes de que creara a la mujer. Fíjense todo lo que hizo Adán antes de que la mujer fuera creada. Dios manda a Adán, ahí en Génesis 2, a que cuide el huerto y lo labre. ¿Cuidarlo? ¿Cuidarlo de qué? Porque la palabra que se usa ahí, ¿verdad? Para cuidar el huerto, en el versículo 15, es la palabra Shema, que significa poner barda o a poner algo o estar alerta ante un enemigo. Nosotros sabemos que cuando Adán y Eva fueron puestos en el huerto del Edén, había ángeles caídos en la tierra.
Satanás estaba en el huerto del Edén. Ahí estaba ya aparecía como un ángel caído, como un querubín caído. Entonces, Dios le designa a Adán que él abre el huerto y que lo cuide. Número 2, la mujer todavía no había sido creada. Es Adán a quien Dios le dice, de ese árbol no podrás comer. El árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué no quería Dios que Adán participara de ese árbol? ¿Qué tenía ese árbol de misterioso por el cual Dios les prohibió que no comieran? Es interesante que dice la Biblia que es el conocimiento del bien y del mal, no dice el árbol del mal. O sea, Dios no quería que Adán y Eva comieran de ese fruto para que ellos determinaran qué es el bien y qué es el mal. Entonces, al momento que ellos participaron del árbol, ellos se independizaron de Dios, y de Adán a nuestros días, el ser humano ha creído que puede escoger y determinar qué es el bien y qué es el mal. Y ese es el problema, que es Dios el legislador, y Él es el que nos dice, no uses el sexo antes del matrimonio, la fornicación, el adulterio, el lesbianismo, el homosexualismo es pecado, el matrimonio es santo, estas son tus responsabilidades, Pancho para con Chencha, Chencha para con Pancho. Yo soy el Dios que pongo las leyes, no ustedes, por el pecado y por la corrupción del corazón humano. Entonces es interesante que de todas estas cosas hizo Dios a Adán antes de Eva. En tercer lugar, repito otra vez, guarda el huerto y cuídalo. 2, a ti te doy las leyes, no a la mujer. A ti te digo que no comas de ese árbol. 3, ponle nombre a todos los animales. Todo esto hizo Adán antes que la mujer fuera creada. Ponle nombre a todos los animales, y quiero que sepas que ahora voy a ponerte a dormir. Y dice el versículo 21, Jehová hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Aquí está la primera cirugía sin anestesia de la historia humana. ¿Por qué Adán tenía que estar dormido, inconsciente? ¿Que había dolor? ¿Había dolor? No, ¿verdad? Aquí hay un principio espiritual. ¿Y cuál es el principio espiritual? Que el hombre no tiene que andar buscando novia. Yo les digo a los jóvenes cuando uso este pasaje, todos ustedes jóvenes que van a las discos, ¿a qué van a las discos? A buscar chavas. Vas a las fiestas a buscar chavas. ¿Se dice chavas aquí? O muchachas. Latinas. Sardinas. ¿Ya viste, Caleb? Apúntalo. Sardinas. Qué chistoso. Cosas para nosotros son chistosas y para ustedes también, ¿verdad? Los idiomas, las diferentes formas de expresarse de cada país. Bueno, no busquen sardinas, ¿verdad? ¿Está bien, sardinas? Bueno, no busquen sardinas, ¿verdad? Porque cuando andas buscando sardinas, escúchame esto, vas a encontrarte la equivocada. Entonces, la Biblia nos muestra claramente que cuando Isaac, Dios le mandó buscar esposa, vemos que es una forma del Espíritu Santo, el siervo que mandó y la trajo a Rebeca. Dice la Biblia claramente ahí en el Génesis 24 que Rebeca venía en un camello y venía toda envuelta, Rebeca totalmente, y Isaac se encontraba meditando en la palabra de Dios. Busca a Dios sobre todas las cosas y las demás cosas te serán añadidas. Dice Mateo 6:33. Encomienda a Jehová tu camino y él hará. Deleítate en él, Salmo 37, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Todos los que andan buscando a una mujer van a escoger a la que no era de Dios, por andar buscando, porque tú no sabes la que Dios tiene, el panquecito que Dios tiene para tu vida. Ahora, esto es interesante porque dice la Biblia que cuando Dios pone a dormir a Abraham, Adán, vemos que Rebeca llega en un camello envuelta
él está meditando la palabra de Dios y la Biblia dice que cuando él la ve, él sabía que era de Dios porque él se encontraba en medio de la voluntad de Dios. Y ahora las muchachas, al contrario de Rebeca, se quitan toda la ropa que pueden, con el ombligo de fuera, está muy de moda, ¿verdad? Escotes hasta por acá, para atraer la atención de puros abejorros y de puros hombres que no van a buscar en ellas la espiritualidad porque está barata la carne de aguayón. Qué triste, ¿verdad? Y no nos cansamos en los seminarios de la juventud decirles a las muchachas, ustedes vistiéndose de esa manera, vas a traer jóvenes que te van a buscar por tu cuerpo, porque el varón, su primera necesidad del varón es el sexo. La mujer es la conversación y el cuidado. Somos completamente diferentes, como lo vamos a ver, completamente diferentes. Entonces, el varón siempre busca el 90% el cuerpo de la mujer. Como le dije, una vez llegó mi hija y me dice, papá, me dijo fulano de tal que quería ser su novia. Y le dije a mi hija, pregúntale que para qué. ¿Cómo que para qué, papá? Sí, ¿para qué quieres que yo sea tu novia? Y le dije a mi hija, ¿sabes una cosa? ¿Sabes lo que él te va a decir? Es que cuando yo te pida que seas mi novia y tú aceptes ser mi novia, me estás dando licencia para tocarte. Ese es el noviazgo. Cuando una muchacha le dice a un hombre, eres mi novia, el hombre ya se siente automáticamente con el derecho de abrazarla, besarla, hasta donde él pueda hacerlo, porque es su novia, con nadie más que con él. No están casados, pero al decirle, quiero ser tu novia y acepto, te doy la licencia para que me toques. Entonces le dije a mi hija, ¿verdad? Dile a ese muchacho que para qué quiere que tú seas su novia, porque si es para esa licencia, dile que el noviazgo no existe en la Biblia. Existe una amistad íntima donde se respetan, se conocen y a través de mucho tiempo puedes darte cuenta si es el hombre o es la mujer que Dios tiene para tu vida. Dios pues crea a la mujer y dice la Biblia que Dios saca, esto es interesante, biológica y genéticamente, damas y caballeros, médicos que nos acompañan. Si alguien quería buscar evidencias científicas, genéticas, biológicas, químicas, físicas en la Biblia, miles de años antes de que se descubriera la circulación de la sangre, hasta 1860 se descubren las leyes de la herencia con Gregorio Mendel. Hasta 1954 se descubre el ADN, el ácido desoxirribonucleico. Hasta 1972 se comienzan los experimentos para descifrar el ADN. Y escuchen por qué Dios saca del hombre a la mujer y no al revés. Yo les he preguntado a muchos estudiantes que no son cristianos, me acuerdo en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de México, que les dije a los estudiantes que se creen muy inteligentes porque están estudiando filosofía. ¿Quién creen ustedes que fue primero creado, el hombre o la mujer? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? El 95% de los estudiantes me contestaron, todos aquí, maestros, somos hijos de una mamá. Y no hay un solo ser humano que no haya tenido una mamá. Todos venimos de una mujer, por lo cual es lógico que forzosamente Dios tuvo, si es que Dios crea, me dicen muchos ateos, si es que Dios existe, tuvo que haber creado de la mujer al varón, porque todos tenemos mamá. Y les dije, no es así, ni bíblica, ni genética, ni científicamente. Dios saca, dice la Biblia, en el versículo 21, de una de sus costillas. Damas y caballeros, la sangre se forma en los huesos, en la médula. Ahí se forma la sangre. Y cuando descubrieron el ADN en 1954, ya había un conocimiento de que la mujer tiene 2 cromosomas XX. El hombre tiene las cromosomas XY. Cuando yo nací varón y tú naciste varón, es porque mi padre, cuando el esperma de mi padre y mi madre
tuvieron una relación sexual y un esperma viajó y fertilizó el óvulo de mi madre. Pero el esperma que fertilizó el óvulo de mi madre era Y, porque el Y es el que determina el género masculino. Cuando es X el esperma, entonces nace mujer. La mujer tiene 2X, el hombre XY. Entonces, cuando Dios saca del material genético del hombre XY a la mujer, nos damos cuenta que en ese momento, si lo hubiera sido al revés, la mujer con solamente XX hubiera sido una raza híbrida. Señores ateos, médicos y científicos que nos visitan y que nos escuchan. Y la Biblia tenía razón, como dijo Francis Collins, el director del genoma humano en el año 2000 en la Casa Blanca al presidente Clinton. Dios ha hecho en el genoma, ha escrito la historia del ser humano. Me maravillo ante la portenticidad de la sabiduría y de la profundidad que tiene la Biblia científicamente. Hace algún tiempo estaba yo en una universidad y me invitaron, eran como 70, el 70% eran de la izquierda, o sea, comunistas. Y ahorita el comunismo es un sistema de pensamiento en decadencia, porque ahora, como lo sabemos todos, ¿verdad? Hasta los mismos comunistas están ya creyendo en Dios. Y para que seas comunista tienes que tener la dialéctica marxista. Yo fui comunista 4 años, formé parte del Partido Comunista antes de ser cristiano, era ateo, por eso puedo presentarme en sus terrenos y debatirlos. Ellos no se pueden meter a nuestros terrenos porque no conocen ni papa de la Biblia. Nosotros conocemos el sistema de pensamiento como ellos lo han desarrollado y podemos contradecirlos. Entonces, en esta universidad estábamos discutiendo acerca de la creación. Y yo les dije, era la Facultad de Ciencias Políticas, y les dije a este grupo de estudiantes, ¿cuántos de ustedes pueden decirme verdaderamente cuál es el origen del universo? ¿Cuál es la respuesta que la ciencia les ha dado a todos ustedes? Y algunos me dijeron, bueno, la única explicación que tenemos es el Big Bang. Una explosión, y de esa explosión vino la materia, el espacio y el tiempo. Así les dije. Primera pregunta, ¿quién produjo la explosión? Porque para que haya una explosión tiene que haber algo que la haya producido. Número 2, ¿de dónde salió el pensamiento? ¿Que acaso la materia produce el pensamiento? Produce la materia el pensamiento. ¿De dónde salió el pensamiento? Y la conciencia, porque la materia no produce nada. Y en tercer lugar, lean ustedes el libro El origen de las especies de Carlos Darwin, y Carlos Darwin jamás explica el origen de ninguna especie. Virgen de la Macarena. Oye, si yo escribo un libro, El origen de las jirafas, y en ninguna parte encuentro, ¿y dónde está? Por fin, ¿qué? Digo, esta persona, cambia el título, por favor, al libro. Pero en el libro de Carlos Darwin encuentras chance y, quizá, no sé, estoy seguro, a lo mejor, puede que sí. Esto no es un lenguaje científico. Entonces, es una explicación filosófica teórica sin ninguna base científica. Y en segundo lugar, la explicación que tienen en la universidad nuestros hijos es que venimos del mono o del simio. Y esto es impresionante, ¿verdad? Porque la biología, los aminoácidos impiden, que son los ladrillos de la vida, impiden e impedirán la evolución, y hasta ahorita no hay ninguna prueba de un cambio entre una especie y otra especie. Una sola prueba científica de la evolución en los últimos 150 años no existe. Y se acepta como si fuera verdad. Qué triste, ¿verdad? Qué triste que se acepte, como decía Goebbels, el ministro de propaganda de los nazis, cuando una mentira se propaga 100 años, se acaba aceptando como una verdad. Es como los matrimonios gays, ya están diciendo, es normal, en 20 años ya es completamente normal. Y ya van a andar de la mano enfrente de nosotros y besándose enfrente de nosotros. Es más, ya lo están haciendo ahorita y se está aceptando ya como algo normal. Y quiero decirles algo, el hecho que una cosa sea legal no significa que sea moral.
El hecho que un país legisle algo legalmente no significa que es correcto moralmente. Tenemos que tener mucho cuidado en que nosotros como cristianos nos sometamos a leyes que el gobierno viola y van en contra de los principios morales de la palabra de Dios. Es a donde la sociedad está ahorita enfrentándose. Muy bien. Entonces la mujer es sacada de la costilla del material genético del varón, y el versículo 24, en un solo versículo, con 3 palabras, Dios nos define qué cosa es el matrimonio. En un solo versículo de la Biblia, Dios nos dice qué es el matrimonio. Número 1, dejará el hombre a su padre y a su madre. El matrimonio es abandonar, papá, bye, mami, bye, mi perro Fido, bye, mis hermanos, mis cuñados, todos allá atrás, adiós, adiós, adiós. Mamita, siempre te voy a querer, te voy a respetar, te voy a honrar porque es mi madre y me lo manda la Biblia en Efesios 6. Papá, siempre te voy a respetar, pero sabe una cosa, de aquí en adelante, en cuanto yo estoy casado, nadie se meta con nuestro matrimonio. Papito, te quiero mucho, mamita, no te metas con mi esposa. Hermanito, los quiero mucho, pero nadie se meta con mi esposa. Ahora soy una y estoy formando una nueva familia. Dejará el hombre su antigua familia en la que fuimos desarrollados y alimentados y provistos por nuestros padres, y formaremos una nueva familia. Y es interesante que los mismos sociólogos y psicólogos afirman que el 65% de los divorcios en América Latina se deben a terceras personas viviendo en el hogar. Hay personas que hasta a la luna de miel se llevan a la suegra. Esto es el colmo. Por el amor de Dios, José, María y el burrito que los acompaña. ¿Se imaginan ustedes? Hace algún tiempo, yo recuerdo esta historia, la he contado muchas veces. Ahorita, el mes que entra, tenemos un seminario en la Riviera Maya, como con 200 matrimonios. Cada año tenemos este seminario y nos encerramos ahí 3 días y medio, jueves, viernes, sábado y domingo. Ahora, en la primera semana de octubre del mes que entra. Y en un seminario, un hermano se paró y nos contó esta historia. Oiga, tiene usted toda razón. Le dije, no la tiene Dios. Fíjese, y nos contó la historia, ¿verdad? Dice, una vez llegó mi suegra a mi casa y pues es lógico, ¿verdad? De que pues si tú tienes hijos, ve con tus hijos y 3 o 4 días, una semana, 2 semanas es mucho tiempo para estar con ellos. Dice que el muerto y el arrejuntado apestan a los 3 días. Entonces dice, hermano, dice, mi esposa tenía ya un mes con la suegra y no se quería ir de la casa. Y sabe una cosa, una noche me levanto, dice este hermano, dando su testimonio, y me levanté como a las 12:30 de la noche, y pues digo, se me olvidó que estaba mi suegra, me levanté en ropa interior, y voy al refrigerador a sacar un vaso de leche, y de repente abro la puerta del refrigerador, y detrás del refrigerador veo una marciana, me dice. Mi suegra llena de tubos. Me dice, me dio un susto que usted no se imagina. Y ella gritó, ¡ay! Al verme así en calzones, me dice. Dice, realmente los dos nos dimos cuenta que al tener a mi suegra dentro de la casa, estábamos perdiendo la intimidad y la privacidad, que es importantísima y sagrada en los matrimonios. A menos de que tu mamá sea paralítica o tu papá sea paralítico y no haya nadie que los cuide, es la única excepción. Fuera de ahí, no vayamos con nuestros hijos casados más de 1 o 2 semanas, porque ellos necesitan, para ser sanos de una forma emocional, psicológica y espiritual, crecer juntos, enfrentarse juntos a sus problemas sin que nosotros nos pongamos en medio. Dejaré el hombre a su padre y a su madre. Y de aquí en adelante, si tú vas a la casa de tu familia y tus hermanos se meten con tu esposa o tu propia mamá, ay, pues tu esposa no hace los huevos como yo te los hacía. Pues qué bueno, mamacita, tú tienes tu estilo
¿verdad? Mi esposa tiene, no te metas con ella. Y si la familia se mete con nuestra esposa o con nuestro esposo, no regresamos con ellos. Yo hubo un caso con algunos familiares de nosotros, cuñados, ¿verdad? Que comenzaron a hacer bromas posibles, comenzaron a emborracharse, ahí sí groserías, agarré a mi esposa y nos salimos. No regresamos en 3 o 4 meses con la familia, porque les dije, a mi esposa la respetan. Y ella es el primer lugar. Y si yo no le doy a mi esposa el primer lugar, Dios me va a juzgar. Qué importante es poder asimilar esto y las razones que se encuentran detrás de este mandamiento. Número 2, el matrimonio es y se unirá a su mujer. Aquí nos habla esta palabra debak en el hebreo, significa pegar con goma. Miren ustedes lo que Dios nos quiere decir. Si estas 2 hojas que tengo yo aquí, les pongo goma, ahorita los de aquí ven una y ustedes ven 2 hojas. Pero si les pongo goma y les digo a ustedes, ¿cuántas ven? ¿Cuántas ven? Una. Realmente son 2 pegadas. Bueno, Dios ve el matrimonio así. Dios no nos ve así. Él por su lado y ella por su lado. Los triunfos de él deben ser los triunfos de ella. Los éxitos de él, los éxitos de ella. Los éxitos de ella, los éxitos de él. Él llora, ella llora. Ella llora, él llora. Dios ve al matrimonio así desde su perspectiva, de una forma indivisible, donde los 2 tienen que caminar juntos y los 2 alcanzan el éxito juntos. Y si uno agarra para acá y el otro agarra para allá, viene la maldición sobre esa familia. Porque Dios abomina el divorcio. Dios lo permitió por la dureza del corazón, pero Dios no tiene en su plan el diseño de que haya divorcio, a menos de que haya un matrimonio donde los 2 se están destruyendo y ninguno entiende, y por la salud emocional tanto de ella como de él se tiene que separar. O cuando el marido comienza a golpear a la esposa, ninguna mujer debe permitir eso, como lo vamos a ver. No hay de que seas Santa Clotilde y que hermanita llega con el ojo morado a la iglesia. ¿Qué le pasó? Pues me dio una guamisa de aquellas mi esposo. Y bueno, ¿y qué usted se va dejando? Es que las hermanas de la Sagrada Caridad me dijeron que me aguantara, que porque si me da una cachetada volteé la mejilla, así hizo Cristo otra vez. Le dije, por el amor de Dios, hermana, qué barbaridad, es una misericordia no santa, eso no es correcto. Una mujer tiene dignidad, y cuando una mujer es golpeada y abusada por un hombre, ¿verdad? Esa mujer necesita ser protegida por el pastor o irse con la mamá un tiempo sin divorciarse, porque para que haya divorcio tiene que haber solamente 2 causales: adulterio y abandono de hogar. Si el charro, ¿verdad?, amezcua se va de tu casa, abre la jaula al gavilán y que vuele. Y no hay hermanas que, hermana, ¿por qué está vestida usted de negro? Estoy esperando que regrese mi charro. ¿Cómo? ¿Y cuándo se fue? Hace 1 año. Y ahora sí, como hijo de un Teofilito, y ni va a regresar, hermana. ¿Cómo es posible que usted siga creyendo que ese sinvergüenza todavía lo sigue esperando usted? Y hay otros que regresan hasta con la amante a la casa. Mi amor, te presento a la nueva inquilina de la casa, va a estar aquí con nosotros. Créanmelo, que como pastores se los decimos, hemos tenido sus testimonios. Sinvergüenzas que hasta la traen a la casa y la presentan a la familia, a la muchacha esta como su amante. Y es increíble de qué forma se descompone el matrimonio y la familia. Muy bien. Entonces, unir, la Biblia dice, indica nuevas responsabilidades. El matrimonio, somos un equipo. Yo necesito a mi esposa, ella me necesita a mí. Ahora con el tiempo el hombre comienza a aprender que son 100% diferentes las mujeres. Y nosotros somos completamente diferentes física, emocional y psicológicamente. Yo llego con mi esposa y me dice, mi amor, voy a ir a platicar con unas hermanas. Y la dejo a las 4 de la tarde, la recojo a las 8 y sigue platicando. Y bla, 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 bla. Nosotros los hombres vamos a tomar un café con uno y en 10, 15 minutos arreglamos el negocio y ya nos vamos. Que 2 hombres se queden 3 o 4 horas, esto es, ni en Marte pasa esto.
No, y además, mi esposa, ¿verdad? Creo que la mayor parte de las mujeres se identifican con mi esposa. Se despiden, mi amor, vámonos, ¿verdad? Vámonos ya. Pues nos vemos, Conchita, bye, bye. Y llega a la puerta del restaurante, bye, por segunda vez. Y ya en el coche, todavía, subiendo al coche, bye. Así son, compadre. ¿Qué le vamos a hacer? Así son ellas. Ahora las mujeres tienen 7 días al mes en su famosa menstruación, su cambio hormonal. En esos 7 días no se te ocurre tocarla, no se te ocurre regañarla menos, porque chillan porque voló la mosca. Y si no entendemos esto, que en esos 7 días, florecitas, mi amor, te digo tu desayuno, yo te lavo la ropa, vamos al restaurante, ¿verdad? Si nosotros no entendemos esto, escuchen esto, el mensaje que les mandamos es que solo las necesitamos para la cama. Y entonces las mujeres se vuelven frígidas. Se comienzan a volver, y entonces los maridos, no, mi esposa ya no quiere nada conmigo, no me quiere. No es que no te quiera, es que se siente que solamente la quieres para eso. Y la mujer necesita ser cuidada, una atmósfera bonita, se necesita ser caballero, que le des flores de vez en cuando, que le hables por teléfono de vez en cuando, mi amor, te quiero, te extraño, aunque tengas 30, 40 años de casados, que le lleves flores por lo menos una vez cada 15 días, no levante la mano, pero ¿cuándo fue la última vez que le llevaste flores a tu esposa? Van a contestar muchos, ¿verdad? Cuando en la luna de miel. Varones, necesitamos entender esto. Ahora, la Biblia nos muestra todo esto, ¿ves? Y esta es la razón por la cual los matrimonios no funcionan, porque queremos que ellas sean como nosotros y las mujeres no saben cómo somos nosotros y quieren que seamos como ellas. Entonces hay un choque, hay fricción por falta de entendimiento. Y viene el ego de cada quien, ¿verdad? No, mi ego como pavo real, o muchas veces ellas tienen el ego y la soberbia y no se puede seguir así un matrimonio. ¿Y qué es lo que pasa? La ignorancia de cuál es el plan de Dios. Y esta es la razón por la cual necesitamos la Biblia, para que Dios nos ayude a poder dejarles a nuestros hijos un legado, a que la generación que sigue detrás de nosotros sea una generación santa, que mis hijos puedan decir, cuando yo muera, mi padre era un hombre que amaba a mi esposa, a mi madre, y que cuando mi madre o mi esposa muera, puedan decir mis hijos, ¿verdad? Aunque mi padre era un sinvergüenza, nunca mi madre me habló mal de mi padre. No importa lo que sea tu esposo, nunca pongas a tus hijos en contra de tu padre o de tu esposo. Nunca le digas a tus hijos, tu papá es un sinvergüenza, o mira lo que me hizo. Nunca lo hagan. Ni vayan a consejería con sus hijos. Ay, hermano, viene con la hija, la hermana de 17 años, me pegó mi esposo. Hermana, ¿cómo se atreve usted a venir a decirme eso enfrente de su hija? Deje a su hija por allá, que ni se entere su hija de lo que está pasando. La está usted lastimando psicológicamente. Todas estas cosas, qué importantes son para mantener el matrimonio. Y finalmente, el matrimonio serán una sola carne. Dios diseña el sexo. Es un diseño de Dios. Nadie tiene la autoridad ni que se atreva nadie a decir cómo debe usarse el sexo más que aquel que lo creó. Este impulso biológico que tienen los animales y que lo tenemos nosotros, Dios lo diseñó para que se use única y exclusivamente en la área, en la dimensión, en la esfera del matrimonio. Fuera del matrimonio, el sexo acarreará consecuencias gravísimas de parte de Dios. Maldiciones como no te imaginas, enfermedades venéreas, problemas mentales, problemas psicológicos, problemas sociológicos, porque Dios quiere que sea usado únicamente dentro del matrimonio. Y es muy triste que en la mayor parte de las iglesias cristianas no se hable
de cómo debe ser el sexo en el matrimonio. Para eso nos vamos a la Riviera Maya una vez al año, 200, 300 matrimonios, para hablar tal como es toda la cosa y poner las cartas sobre la mesa. Veamos en Proverbios capítulo 5 de qué forma la Biblia describe el sexo. Yo recuerdo a mi abuela materna que un día en una cena nos platicó a mi hermana y a mí que cuando ella se casó allá a principios del siglo XX, dice: mijito, cuando nosotros nos casábamos en la luna de miel no nos quitábamos las enaguas. No sé si se dice aquí igual, o el fondo, como le llaman ustedes. No, y además nos decían que además no nos quitáramos las enaguas por si venía el rapto. Por el amor de Dios. Qué increíble, ¿verdad? ¿Y saben por qué? Porque el sexo era un tabú. No se podía hablar de ello. Y de repente vienen los 60, los 70, los 80 en el siglo XX y por todos lados la pornografía. Y ahora nuestros hijos aprenden en la calle qué es el sexo en lugar de que la iglesia sea el lugar donde se enseñe qué es el sexo. Porque el sexo no es algo de lo cual debemos escondernos, es algo santo, es algo sagrado, es algo maravilloso, es algo precioso. Hebreos 13:4, honroso sea el matrimonio sin mancilla, pero a los fornicarios y adúlteros juzgará Dios. Entonces no tenemos por qué escondernos, ¿verdad? Porque necesitamos saber cómo usar el sexo, saber para qué lo quiere Dios. Y como somos puros matrimonios aquí, yo aprovecho para hablar un poquito acerca de esto, porque hay cantidad de matrimonios que sus problemas centrales son sexuales. Él no sabe cómo tratarla a ella se siente abusada de parte de él no sabe si esto, si aquello, si esta posición, si la otra posición, la otra mujer se siente cohibida, la otra viene de un hogar extremadamente legalista, ¿verdad? Me reservo la denominación, donde le enseñaron que no, también con falda, y no podemos desnudarnos los dos, etcétera, etcétera. Y como le dije a una mujer un día, ¿verdad? El día que ustedes que estén ahí, las relaciones sexuales, me dijo una mujer: oye, hermano, ¿me puedo comprar ropa de Victoria's Secret? Le dije: claro, hermana, compre esta ropa de Victoria's Secret, le digo, y antes de acostarse, báilele la danza de los 7 velos a su esposo. La. No es pecado. Y los ángeles arriba, alabado, debe. En el matrimonio, Dios lo ve, Dios lo aplaude, Dios lo bendice. Dios lo bendice. Había un matrimonio también que tenían problemas y les dije: hermana, es que es lo más lindo que hay. Y cuando tenemos relaciones sexuales, que es la cúspide, el clímax de la bendición del amor entre una pareja, Dios lo bendice, ¿verdad? Honroso sea el matrimonio sin mancilla. Entonces, en el matrimonio, ¿verdad? Si quieren corretearse los dos con cojines, ahí, órale, te quieres disfrazar de Batman, disfrázate de Batman, ¿verdad? Hay un hermano que en el seminario nos dijo: oye, hermano, ¿ves? Ahí me dan ganas de disfrazarme de Tarzán y poner una riata así, y caerle en la cama a mi esposa. Le digo: bueno, si quieres caerle así, el salto del tigre, dice que él le llamaba, ¿verdad? Y mira, pueden planear lo que sea, ¿verdad? Si ella lo permite y los dos se divierten, ¿verdad? No hay ningún problema, porque es santo, es sagrado el sexo, y no solamente tiene que ser así, punto y ya se acabó, ¿no? Dicen en Proverbios capítulo 5, versículo 18: sea bendito tu manantial y alégrate, diviértete con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor embelésate, recréate, déjate seducir, dice en el original hebreo, porque es tu amada, tu amante, tu esposa. Y si quieren saber más,
lean el Cantar de los Cantares, que lo han considerado como una obra sucia y fea por la mente morbosa que la gente tiene. Pero es la relación sexual, este libro, en el matrimonio, visto desde los ojos de Dios, como en el Cantar de los Cantares, una pareja, Salomón y la Sulamita, disfrutan lo que Dios bendijo. Y cuando quitamos esos tabúes y cuando quitamos todas estas tonterías que la sociedad ha creado, tu matrimonio va a prosperar. Y veamos finalmente en 1 Corintios 7 lo que dice en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo acerca de las relaciones en el matrimonio. Versículo 2. A causa de las fornicaciones, fornicar es cualquier relación sexual ilícita fuera del matrimonio. Cualquier relación sexual que no sea en el matrimonio se le llama fornicar. A causa de las relaciones sexuales ilícitas, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Escuchen, ahorita, en el siglo XXI, en Europa, el 48% de los varones en Europa tienen disfunción eréctil. No sé las estadísticas de Latinoamérica todavía. ¿Qué pasa cuando un hombre a los 40, 45, 50 años de edad no satisface a su esposa o tiene problemas sexuales? Escuchen, siempre hay una raíz. Ahora, el hombre cuando está estresado, cuando el hombre tiene demasiados problemas, cuando el hombre tiene demasiadas cargas y no sabe cómo librarse de ellas, no está listo para tener relaciones con su esposa. La mujer tiene que comprender eso. El hombre se necesita, ¿verdad?, también un ambiente de relajamiento, pero hay una causa principal. Hombres que han abusado de sus papás y que han golpeado a mujeres o han abusado de mujeres, Dios los maldice sexualmente. El plan de Dios es bendecir las relaciones en el matrimonio. Y cuando un hombre trata mal a su esposa o trató mal a sus hijas o le hizo daño a mujeres en el pasado y se aprovechó de las mujeres como macho camacho, Dios lo maldice a ese hombre sexualmente. Entonces, Dios quiere que disfrutemos esto y nos quiere bendecir, pero tenemos que entender que el sexo es santo. Y para que sea santo, necesitamos hacerlo de acuerdo a Dios. Ahora, hombres también que meten a su casa pornografía y que le obligan a la esposa a ver la pornografía, dice que para aprender diferentes posiciones, son maldecidos por Dios. Son maldecidos por Dios porque es una mentira tremenda que necesitas pornografía para poder excitarte sexualmente. Esto es una mentira del diablo. Entonces, la pornografía, ¿verdad?, es honroso sea el matrimonio sin mancilla, sin contaminación, sin suciedad. El matrimonio santo, en el matrimonio Dios lo bendice. Entonces, Dios quiere que disfrutes a tu esposa y que tú disfrutes a tu esposo. Dios ha creado el cuerpo de la mujer, Dios creó el cuerpo del hombre. Dios puso en la mujer zonas erógenas excitables. Dios fue el que lo hizo. Y Dios puso en el varón zonas erógenas excitables para que los dos, casados, podamos disfrutar nuestros cuerpos con su bendición. No hay ningún problema en los dos disfrutar nuestros cuerpos. Son bendecidos por Dios en el matrimonio. Entonces ya quítate lo que te enseñó tu abuelita y tu abuelita, ¿verdad? Y los maestros legalistas, y entendamos que fuimos llamados a libertad y a usar las cosas que Dios nos ha permitido usar dentro de la esfera y la dimensión que Dios ha usado para ello. Y dice el versículo 3, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Es un deber. Entonces, mujeres, no usen el sexo como un látigo. No, pues ¿sabes qué? En un mes, nada de nada. Se me duerme en el suelo. El marido, llegan los maridos, ay, pastor, ya tengo arañando las paredes.
¿Cómo? ¿Qué pasó? Tenemos 3 meses, mi esposa y yo, sin nada, pero ¿cómo es posible? ¡Qué peligroso! ¿Por qué? Porque cuando hay abstención, como lo vamos a ver, viene el diablo. Viene el diablo y se mete. Entonces dice la Biblia en el versículo 4, la mujer no tiene derecho o potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro. No lo digo yo, lo dice la Biblia. No le niegues tu cuerpo a tu esposo. No lo castigues sexualmente a tu esposo. Castígale y no les des cenar en una semana si quieres. O no le hagas de comer. O no le laves la ropa. Pero no uses el sexo nunca como un castigo o como un látigo, porque al empujar a tu marido y rechazar a tu marido, lo estás orillando a tu marido, y más si no es espiritual tu marido, a que pueda hacer una tontería o comenzar a autosatisfacerse él mismo y usando su cuerpo para su propia satisfacción. Entonces tengamos mucho cuidado con eso. No nos neguemos el uno al otro, a menos de que nos ocupemos en la oración. Por ejemplo, mi amor, vamos a ayunar 2 semanas. Y en estas 2 semanas es imposible tener relaciones, porque para tener relaciones el cuerpo necesita alimento. Si no, el cuerpo no responde. Si no tienes una buena alimentación, el cuerpo no responde. Si tomas Coca-Cola y tomas papitas fritas y tomas grasas, no va a responder tu cuerpo. Porque para que la sangre esté limpia, necesita sangre limpia. Porque es la sangre lo que hace posible que pueda haber relaciones bendecidas por Dios. Entonces, hay hombres que no funcionan por la alimentación. Comen demasiadas grasas, demasiadas azúcares, están demasiado gordos, traen un púlpito aquí integrado ya. Y no se puede, ¿verdad? Entonces, si vamos a orar y ayunar, ¿verdad? En este tiempo, el cuerpo se debilita física y sexualmente, y es el tiempo en el que Dios dice nada más. Durante ese tiempo, ¿verdad? Si los dos se ponen de acuerdo, yo les permito que no tengan relaciones. Nada más cuando se ponen de acuerdo. ¿Por qué? Y vuélvanse a juntar en uno para que no los tiente Satanás a causa de su incontinencia. ¿Se dan cuenta? Qué peligroso es que en un matrimonio haya problemas de carácter sexual y nadie puede dar las respuestas, y los vemos en las iglesias, los matrimonios por todos lados, y caras vemos, corazones no sabemos. Llegan a la iglesia, aleluya, gloria a Dios, y ese matrimonio tiene problemas bien profundos y bien secretos que nadie sabe. Tienen miedo que el pastor le den la consejería, o muchos pastores no se atreven a dar estos consejos. Y entonces la iglesia comienza a debilitarse porque tenemos matrimonios débiles que no han conocido la santidad del matrimonio. Te damos gracias por tu palabra, Señor, en esta tarde. Te damos gracias, Señor, porque nos has dejado leyes para regir nuestras vidas. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta no será borrada. Porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. Señor, te damos las gracias, Creador de los cielos, sustentador de todas las cosas, Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor, por la sangre del pacto eterno, que nos hagas aptos para toda buena obra, que nos des a los varones la iluminación, la consideración, la caballerosidad, la sensibilidad que necesitamos tener para nuestra amante, nuestra esposa, nuestra amiga, la madre de nuestros hijos, para que nos bendigas en nuestro trabajo, en nuestra vida física, psicológica y emocional.
te pedimos, Padre Santo, que bendigas a esa compañera que tú has permitido unirse a nuestra vida. Te pedimos que bendigas a nuestros hijos, que ellos vean en nosotros el ejemplo de Jesucristo, que somos dos personas que nos amamos, que tenemos problemas como todos los matrimonios, pero que hay perdón, porque Cristo en la cruz nos perdonó y nos toleró para que siguiéramos sus pisadas. Tal vez en esta noche hay algún matrimonio o alguna persona que aún no tiene a Jesucristo. Tal vez veniste, tú crees por coincidencia, pero quiero decirte que tú tenías una cita para escuchar la voz de la Biblia, la voz del Espíritu Santo que te dice: arrepiéntete de tus pecados, vuélvete a mí. Separado de mí, tu matrimonio es imposible que funcione. Tal vez funcionará algún tiempo, pero vas a ver la ruina que sobrevendrá por haber desechado mi sabiduría y mi amor en la cruz. ¿Qué tengo que hacer?, me preguntarás, para que en este momento yo pueda tener la seguridad de que mis pecados han sido perdonados, de que mi pasado puede ser borrado completa y enteramente en esta noche, y que yo tengo la vida eterna. Ahí desde tu lugar, con tu rostro inclinado, dile a Dios: Padre mío, he pecado contra ti, he violado tus leyes, pero creo que en esa cruz tu Hijo Jesucristo pagó con su sangre por estos pecados míos. Creo que a los 3 días lo levantaste de los muertos. Y como creo que vives, Hijo de Dios, te pido en este instante que entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador. Perdóname, Señor. Lávame con tu sangre. Dame el poder de vivir para ti. Bendice nuestro matrimonio. Bendice a nuestros hijos. Quiero ser feliz. Quiero tener paz. Quiero tener esa seguridad de que estoy en tus manos y que de aquí en adelante todo irá bien. Gracias por la vida eterna y por el amor en la cruz. En el nombre de Jesús. Amén.